The answer is she's a small baby. She can't eat meat. A ver, dice que ella no puede comer carne, pero ella, She can drink milk. ujú, she can, muy bien. Esto está fácil. Número dos. He is so ill that he what? Mm. What's the meaning ill? Ill, similar, sick, sick. Okay, sick. He's so sick that he could see the doctor. Tú dices, oye, él está tan enfermo que cabe la posibilidad de que él vea al doctor. Recuerda que Mm, could es podría, pero se podría. interpreta como cabe la posibilidad. O sea, él está tan enfermo que cabe la posibilidad de que él pueda ver al doctor. ¿Tiene sentido? Not really. Ujú. ¿Cuál crees que sea la respuesta aquí? Must. Must. Más es la que domina ahí. Dice, oye, él Mhm. está tan enfermo que es súper necesario que veamos al doctor. Número tres, it's raining heavily. It's raining really. Está lloviendo tan fuerte que tú. You can take. Recuerda que cuando tú me hablas con el can, lo que me estás hablando es de una capacidad o habilidad que tengas. Yeah, yeah. Y lo otro es que me pides permiso. Ahora, heavily, heavy significa fuerte. Ahora, está lloviendo, pero con demasiada intensidad. O sea, está lloviendo realmente fuerte. Entonces, como está lloviendo realmente fuerte, ¿qué es lo que pasa cuando llueve realmente fuerte? You must take. Es correcto. You You must must take. take an umbrella. Yo debo de Oh, decir you must take an umbrella porque, o sea, que es súper, súper necesario, ¿sí o no? Número cuatro. We pick the flowers in the park. It's forbidden. Está prohibido. we couldn't. Tú dices, el couldn't. Sirve como, cabe la posibilidad de que no, dice. No, no, Oye, no. nosotros, ¿no cabe la posibilidad de que nosotros recojamos flores en el parque? No. ¿Qué tendría que decir? ¿Mm? We can't. Si tú me hablas de can't, en primer lugar me hablas de una capacidad o habilidad. Tú dices, oye, no tengo la capacidad o no soy capaz de recoger flores en el parque porque está prohibido. Y lo otro es permiso. No me habla de permiso. Así que no puede ser que. We miss mustn't. La respuesta es mustn't. ¿Por qué mustn't? Porque mustn't significa no debes hacer tal cosa. Pero cuando alguien te dice que tú no debas hacer algo, te lo dice no como un consejo, te lo dice porque a ti no se te permite realizar tal cosa. Por eso se usa el mustn't. ¿Estamos de acuerdo? Okay. ¿Ok? Y la número 5, a ver, ¿cómo te va con la 5? Um, I can sing now, but I can sing now. I- But I sing very well when I was a child. Okay, sería the first. I can't.
Sing now, but Buena. No puedo, no tengo la capacidad de cantar ahora, pero yo, I can sing very well when I was a child. incorrecto. Era could. Good. Oh, yeah. Porque dice, recuerda que could sirve hablar para las capacidades que tenías en el pasado. Dice, oye, yo no tengo la capacidad de cantar ahora, pero yo tenía la capacidad de hacerlo muy bien cuando era un niño. Entonces, esa es la diferencia entre un can y un could. ¿Te das cuenta? Vamos con la número 6. Vamos con la número 6. ¿Qué opinas de la número 6? Make it only 9 months. Mike is only 9 months old. He Yet es como decir aún. um, he can't. It's not yet. Mm, sí, he can. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene la capacidad para comer Yeah. frutos secos. O sea, no puede su cuerpito. Siguiente. Sí, está bien, es un can. Excelente definición, excelente. Número 6. Número 7. He has a lot of weight, so he won't. He could run so fast. He could run so fast. No, dice, Ah, no, oye, he él tiene, has. he, Yeah, he, yeah. he can, no tiene la capacidad de correr He can. ahora, o no es capaz. Muy bien, ahora sí está bien. La número 8. I am very tall, so, So I'm very tall, so I can play basketball. so I can play basketball. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente, a ver uno más. You park that car there. It's a no parking zone. You mustn't park that car there. Es excelente. O sea, debería ser más porque se encuentra prohibido. ¿Vamos bien? Yes. Ok, ahora vamos con el número 2. Lo dejamos ahí, eso ya lo tienes dominado. Ya sabes que can es para hablar de capacidades. El más y el más en es para hablar de cosas que están prohibidas o de cosas que son súper, súper, súper necesarias. ¿Vamos bien? ¿Sí? Okay. Vamos con el desafío 2. A ver, voy a ponerte el desafío 2. A ver, listo. Por aquí tenemos varios. Mira, aquí ya está un poquito más difícil. Tenemos casi a todos los verbos modales. Recuerda que siempre tiene que ver mucho el sentido común. Entonces, arranquemos con los 5 primeros. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Dice, use your pen, please. Use your pen, please. Can I use? Can you please? Well, it depends the context, no? Depends on the context. ¿Cuáles podrían hacer? Podría ser May. may, podría ser can, podría ser cuál más. Mm, Podría ser incluso un should. well, Nada más. Podría ah, solamente ser esos tres, ¿cierto? yeah. Pero dependiendo del contexto, el should está descartado. Así, ¿por qué? Porque should Yes. recuerda que es para decir, oye, ¿crees que lo mejor para mí es que use tu lapicero, por favor? ¿Tiene sentido decir eso? No. Ah, pues nos quedaría el may y el can, ¿cierto? Mhm. Ya está, así de simple. La número 2 dice, you really see the documentary. It's fantastic. You really. Tú dices, tú realmente ver el Mm, nuevo documental es fantástico.
También depende mucho del contexto, creo. Okay. ¿Cuáles Mm, podrían ser, por ejemplo? Dame un contexto y dame una respuesta, a ver. well, I think maybe sir, you really You has really? have to. Sorry. You have to write 30 of home because you have... dice, oye, es necesario que me escribas 30 oraciones como tarea porque te mal comportaste. Sí, porque de repente quiere irse, es necesario que me haga eso, parte del producto. Puede ser. Número 5, la última. Y aquí tiene que ver mucho más que todo el contexto, Andrés. Five, Ok, la número 5 y con eso terminamos. please excuse me, but mm, okay. Excuse me, but I really Go have to now. go now. Have to go Muy now. bien, Andrés. Lo único que queda es have to go porque dice, oye, discúlpame, por favor, pero realmente es necesario que me vaya. O sea, me tengo que ir porque es necesario que te vayas. Entonces, Andrés, yo te he pasado esto, pero en la parte final puedes encontrar tú las respuestas. Yes, yes, sí. Entonces, tienes ahí esos ejercicios para que los revises. Si de repente te pones a practicar, Dios, Carlos, yo tengo una pregunta en la 10, aquí me sale que es esto, pero yo pienso tal cosa, ¿crees que estaría bien así? Y yo te voy a estar indicando, ¿vale? Yes. Creo que ya con los modales estamos listos. Quiero enseñarte ahora conectores para que empieces a hablar un poquito más. También tengo un pequeño texto bien interesante, hablar sobre el UX que me habías comentado, que era un tema de tu interés. Quiero analizar contigo un pequeño texto y ver la gramática, cómo podemos aplicarla, cómo se usa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Perfecto. Ok, vamos a analizar este de acá. Tenemos chapter. What is chapter? ¿Qué significa chapter? Mm, capítulo. Capítulo. Por ejemplo, tú quieres ver un capítulo de alguna de tus series, ¿tú dirías chapter? No. Mm, Cuando es de una no. serie, ¿cómo se le conoce como? Episode. Episode. Episode 1, Episode 2. Tenemos el siguiente texto. Dice, A brief introduction Sí, to user. user experience UX design. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? ¿Qué es un brief? Em, Es como, un adjetivo que ok. significa qué cosa. Es como la información previa de Breve, breve. resumida, corta, Resumen. una Exacto. pequeña. ¿Para quién? ¿Para quién? A la experiencia de usuario, al diseño de Experiencia de usuario. experiencia de usuario. Ok, quiero escucharte leer el primer párrafo y vamos a Okay. ir arrancando. 3, 2, 1, start. User experience UX design can be a complete and overwhelming field for newcomers, as it encompasses a wide range of topics, from accessibility to wireframing. Some of the topics overlap, while some of them complement another. Therefore, it's important to come to a common and basic understanding of what the term user experience means in a design context. Ok, preguntas acerca de este texto. Dice user experience, preguntitas. Um, what's the meaning overwhelming? Over, Overwhelming. La palabra overwhelming. es overwhelming. Por ejemplo, overwhelming es cuando tú te sientes abrumado, es abrumador, Mm, okay. ¿ok? O agobiante, agobiante. Dice de que
The user experience can be a complicated and overwhelming feel. Un campo que súper abrumante, quizás un poquito estresante para los newcomers. ¿Qué cosa son newcomers? Mm, los nuevos clientes. No, mira, ¿qué significa com? Ve, venir. Venir, venir. Comer, el que viene. Ahora, newcomer es para un principiante, para un novato, para alguien que Ok. recién viene. Es una palabra muy interesante para llamarle a alguien novato. Eres un newcomer. Newcomer. Dice, as it encompasses. ¿Qué opinas de eso? Así, compases. Encompass. ¿Qué cosa es encompass? Compás. Mm, Encompass. Literalmente eso significa como que abarcar, incluir. ok. Encompass. Anotemos ese nuevo vocabulario. Tenemos aquí encompasses, le agrego la ES porque se trabaja con el et. Ese as, ahí te das cuenta que hay un as, ¿verdad? Ese as que está al costado de Yes. it. Ese as se le conoce como también, por ejemplo, como, ¿cierto? Ujú. Pero también lo puedo interpretar como un por qué. Siempre que yo veo un as, la verdad es que cuando yo veo un as al costado de una coma, yo lo interpreto como por qué, ya que, así lo interpreto cuando lo veo junto con una coma. Como un por Ya. qué, como un ya que. Dice, ya que esto o ya que eso incluye. ¿Qué Incluye. incluye? Tenemos aquí Ah, un rango y luego tenemos el adjetivo white. ¿Qué cosa white. significa white? Mm, White. Porque range podría ser un qué. ¿A white un- qué? mm, tamaño, maybe. Mira, No. white significa amplio. Amplio. Amplio, pero no me habla amplio de, por ejemplo, en un sentido de que es súper amplio, porque si es físicamente, white significa ancho. No sé si me dejo entender. White. Cuando se refiere a este tipo de cosas como de algo abstracto, se refiere como que algo más amplio, algo más, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, para que tú enseñes este diseño gráfico, tú necesitas tener unos conocimientos amplios sobre gráficos, ¿ok? Sobre Photoshop. Entonces, ese amplio no hace referencia a que mi casa es amplia, o sea, que es grande. Hace referencia a que tienes conocimientos profundos de repente acerca de un tema. ¿Se entiende? Ok. Y White siempre vas a range. usar la palabra white con el range. Ese range. ¿Qué es un range? Es un rango, o sea, es un límite, Rango. ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que dice este texto? Dice que encompasses a wide range of topics from accessibility to wireframing. ¿Qué es lo que entiendo por accessibility? Accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad para ti? What is accessibility? ¿A qué se referencia? La facilidad de usar. La facilidad de usar. Podría ser, podría Puede ser ser. la facilidad de usar, pero ese de la facilidad de usar es más la usability. La usabilidad es la capacidad de cuán fácil es usar algo. En cambio, lo que es la accessibility me da más la onda de que nosotros podemos incluir características para aquellas personas que tienen alguna discapacidad de repente. Ok. Por ejemplo, tú tienes que hacer que tu diseño sea responsivo, es decir, funcione en todos los Dispositivo. dispositivos móviles. En segundo lugar, tienes que poner, por ejemplo, el color de la tipografía. La tipografía y el color deben de contrastar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen daltonismo, baja visión, alguna discapacidad visual. ¿Te das cuenta? Ujú. Hay personas también, por ejemplo, que tienen unas capacidades cognitivas, limitaciones, por ejemplo. Eso también tienes que fijarte con la accessibility. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Entonces, luego de haber escuchado este concepto, ¿qué es la accessibility? Es tratar de
de llegar a todo tipo de usuario, por así Muy decirlo. bien. Eso es la accessibility, que todos los usuarios sean capaces de interactuar con Con mi MVP, ¿ok? Con tu producto. Y luego tenemos wireframing. ¿Y qué cosa es wireframing? wireframing. Prototi, Prototipado. prototipar, prototipar. Wireframing. Some of these topics overlap. ¿Qué es overlap? Digo que some of the topics overlap. ¿Qué es ese verbo que me gusta mucho? Overlap. Algunos de estos puntos O temas, claro. ¿Qué es lo o que pasa con temas alguno de estos temas? overlap. Mm, Mm, overlap, the meaning can be ¿Qué mm, podría ser overlap? importante, puede ser. O Me gusta mucho el tema de el verbo overlap. Mira, es un verbo bastante versátil, Andrés. Porque mira, overlap tiene dos significados. Cuando tú te overlap con algún objeto, mira, por ejemplo, o alguna cosa overlapea a otra cosa, significa que lo tiene en común. Por ejemplo, yo digo que this exhibition, esta exhibición, this exhibition overlaps my interest in both, in insect and in drawing. ¿Qué es lo que digo? Digo, oye, esta exhibición como que tiene en común mis intereses. gracias. ¿Te das cuenta? Eso es un overlap, que tiene algo en común. ¿Vamos bien? Genial. Y el otro overlap que podríamos usar es que como que algo coincide. Por ejemplo, oye, mañana nosotros nos hemos inscrito, por ejemplo, en clases de diseño con Figma. Y yo te digo, oye, Andrés, our schedule, nuestro horario, academic schedule, overlap, overlap with, maybe overlap, my schedule, overlap your schedule. ¿Qué te parece? Mira, my schedule, overlap your schedule. ¿Qué entiendes por que my schedule overlap your schedule? Como que coin, Coinciden. pero en tiempo, pero en tiempo. Mm, ok. Y es lo que dice que tú coincides con alguien. ¿Se entiende? Yes. Eso significa el overlap, coincidir con alguien. Coincidir con alguien o con algún objeto, con algo, mejor dicho, literalmente. O sea, tú coincides con algo en tiempo. Ok. Por Coinciden en ejemplo, tú me dices, Carlos, mira, te doy otro ejemplo, otro de la vida diaria es que, oye, Carlos, mañana me vas a despedir al aeropuerto, es que me tengo que ir ya del país. Y yo te digo, I'm sorry, but my English class, English class. overlaps your flight. ¿Te das cuenta? Claro. Como que coincide en Sí, tiempo con sí. tu vuelo. Entonces, por eso te diría overlap. Mm, Tenemos dos usos, o sea, el overlap de que coincide en tiempo con alguna cosa, el overlap de que tiene algo en común con otra cosa. am, y nada más, eso serían las dos cosillas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo interpretarías esa parte? Algo como que coincide en algo, podría ser, ujú. oye, Algunos de ¿alguno de estos estos temas temas coinciden. o tienen algo en común? ¿Te das cuenta? O ese es el overlap. ¿Te das cuenta Guay. la dificultad del verbo con el que estamos trabajando? O sea, no es un verbo que te diga have things in common. No, te dice overlap, Overlap. overlap. Dice, and basic understanding of what the term user experience means.
¿Y qué más? Y el basic understanding. ¿Qué es un understanding? Sustantivo. Mm, entender lo básico. No, y es que cuando un verbo está con ing y no tiene sujeto, Entendiendo. ya no es un verbo, o sea, es un Mm, sustantivo. Entonces podría ser el entendimiento, la el entendimiento. comprensión, y dice una comprensión muy básica de qué, de lo que, ahora te doy un truco, el what. Cuando veas un what en alguna oración y veas que este what no está en pregunta, lo tienes que interpretar como lo que. Lo que. Ujú. Y siempre al costado de un what, cuando no esté en pregunta, va una, por ejemplo, una oración. Dice, what, lo que el término user experience means in a design Context. context. Entonces dice, ah, algunos de estos temas tienen en común, mientras que algunos de ellos se complementan el uno al otro. Por tal razón es importante, ¿qué cosa? Es importante to come to a common. Context. Ah, Es important to come to a common and basic understanding. Es importante context. venir a un comprendimiento Común. común y muy básico de lo que el término experiencia de usuario significa en un contexto del Seña. diseño. Entonces, mira la complejidad de este texto. Como puedes observar, tenemos verbos nuevos como el overlap, verbos como el complement, verbos, palabras como el therefore, que yo necesito que usted se vaya ya empezando a usarlo. ¿Ok? Entonces, yo a continuación te voy a hacer preguntas, no de este tema, sino un poquito más amplias, y quiero que trates de responderme. Te voy a hacer, por ejemplo, I like ice cream. Y te digo, why? Y tú me dices, porque el ice cream is delicious. And do you eat a different flavor or do you eat a different kind of dessert? And then you continue with the conversation. Si hay alguna palabra que quieras decir y no te sale, dile nada más en español y yo te voy a tratar de ayudar. ¿Ok? A ver, vamos bien. Por ejemplo, yo tengo la siguiente pregunta, Andrés. ¿Is your job difficult? Sometimes. Por ejemplo, tú dices, is your job difficult? Tú me contestas con, sometimes. Sometimes está bien. O sea, no te digo que esté mal. Podrías, pero dime, cuando tú me quieres decir simplemente un sí primero, dime sí, algunas veces. Sí. Ah, por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿es tu trabajo difícil? Y tú me dices sometimes, lo que yo entiendo es, algunas veces sí, algunas veces no. Mejor Mm, dime, yes, it is. O sea, esto de aquí literalmente significa sí. Sí. Y luego me dices el sometimes. O me dirías, no, it isn't. Y también se interpreta como no. O sea, esto no significa sí lo es, no, no es, significa sí, no. Nada más. Entonces tu respuesta estaba bien, ¿ok? Sometimes, and my question is, Andrés, when? When is your job difficult? mm, When is your job eh, difficult? when I don't have Mhm. mm, the information When you don't have the information, but or information about what? uh, the brief Oh, when you don't have the of brief, you don't the have the information. yeah, the Okay. brief of the product or of the business or the topic when I use for design When I use for design. ¿Qué querías decir en esa última parte? que utilizo yo para diseñar. Lo cual utilizo yo para diseñar. Por ejemplo, Andrés, allí lo que tú necesitas usarme se le conoce como relative clause. Ahora tú te puedes preguntar, profe, pero ¿qué cosa es un relative clause? Parece raro esto de relative clause, pero esto significa, es, es una forma muy natural y sofisticada
de expresar mis ideas o de decir mis ideas. Por ejemplo, Andrés, te voy a dar dos oraciones. Mira la siguiente oración. Carlos is a teacher. Carlos Carlos speaks German. Ahí está. Or Japanese. ¿Te das cuenta que se va a escuchar un poco antinatural decir, oye, te comento pues que Carlos es un profesor y Carlos habla japonés? Literalmente tú no me estás conversando, lo que tú me estás haciendo, Andrés, es listarme oraciones. Eso es lo que tú me haces cuando no me conectas ideas. Cuando Mm, tú no me conectas ideas, lo que me haces es listarme oraciones. Es como cuando te digo, imagínate que tú me preguntas, Carlos, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Em, yo juego fútbol, yo intento estudiar inglés, yo trato de practicar. O sea, literalmente te estoy listando cosas. ¿Te das cuenta? Pero no hay una secuencia, no hay algo que me una a estas oraciones. Entonces, ¿cómo podría unir yo estas dos oraciones? Dice, Carlos is a teacher and Carlos speaks Japanese. Ujú. and Muy bien, tú dirías. Carlos is a teacher teacher and Carlos speaks speaks Japanese. Japanese. Vale, ahí me estás uniendo las oraciones de una forma muy interesante con la conjunción and, que está bien. Pero igual me sigue sonando ya no rara, sino se escucha muy repetitiva, como que te digo, oye Andrés, Juanito es un profesor y Juanito habla japonés. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se repite? Carlos. Se repite la palabra No, Carlos. Juanito. Entonces yo lo reemplazaría por qué? Por su His. pronombre, por he. ¿Te das cuenta? Entonces yo lo reemplazo con la finalidad de que de evitar la redundancia, ¿no? Digo, oye, Carlos es un profesor y él habla japonés. Hasta allí, ¿vamos bien? Yes. Ya, este es una forma de que yo pueda unir las oraciones. Es una forma, por medio de una conjunción. Pero ahora mira lo que voy a hacer. Ya no lo voy a unir por medio de una conjunción, lo voy a unir por medio de una cláusula relativa, porque las cláusulas relativas, Andrés, es una forma muy natural y más sofisticada. A ver, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer yo, Andrés, es lo siguiente, y es lo que vas a tener que usar toda tu vida. En estas dos oraciones, ¿qué cosa es lo que se está repitiendo, no? Carlos es un profesor, Carlos habla japonés. ¿Qué es lo que se está repitiendo en ambas oraciones? El pronombre. Carlos, ¿cierto? Carlos. Sujeto. Sujeto. Carlos y Carlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tú literalmente lo que harías es copiar las dos oraciones. Mira, Carlos is a teacher. Y luego me pones Carlos speaks Japanese. ¿Estamos bien aquí? Sí. Yes. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice así, el relative clause. Si tú me quieres hablar de una persona, me vas a reemplazar con el who. Si vamos a hablar de algún objeto o animal, le vamos a utilizar el which. Y eso es lo que quiero que mejores. Quiero que uses esto. Ahora, ahí está. Mi pregunta es, cuando yo tengo a Carlos is a teacher y Carlos speaks Spanish, tú me mencionaste que lo que se está repitiendo es Carlos y Carlos. Está muy bien. Ahora, ¿Carlos qué es? ¿Es una persona o un animal? Persona. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar el Who. who, ¿sí o no? Sería Carlos is a teacher. Ya no reemplazo el segundo por el he, lo reemplazo por el who. ¿Se entiende? Okay. Y ya está, ya lo reemplacé, o sea, y tengo que seguir utilizando la regla. Tú dices, profe, pero ¿por qué sigue utilizando speaks? Porque este who, ¿a quién hace referencia? Siempre va a hacer referencia a esta de aquí, a un profesor. A ver, vamos contigo, te voy a dar una oración. Mira, dice aquí, Pedro and Mary are students. A ver, Pedro and Mary are students. Y luego te digo lo siguiente.
Pedro and Mary play video games. A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a tratar de copiarme mis dos oraciones juntas, pero ya juntas. Ahí está. Ahora mi pregunta es, ¿de qué estoy hablando a cada momento? ¿Mm? De Pedro y Mary. De Pedro y Mary, y ya está. Entonces se supone que Pedro y Mary, ¿por cuál lo voy a reemplazar? Yo no voy a ser por they, ¿sí o no? Lo voy a Por who. reemplazar por cuál, por who o por which. Who. Por who. Entonces vengo aquí y voy a poner Pedro and Mary. Who. Y este who, ¿a quién hace referencia? A students. Por lo tanto, el verbo está en su forma normal. Mira, dice, oye, Pedro y María son estudiantes quienes juegan videojuegos. Esto puedes interpretarlo como tú quieras. Este who lo interpreto, por ejemplo, como quienes y lo interpreto como qué. Dice, Pedro y María son estudiantes que juegan videojuegos o Pedro y María son estudiantes quienes juegan videojuegos. ¿Te das cuenta? Preguntas hasta este punto. No, no. Y esto es lo que yo necesito que tú empieces a usar, lo que son los pronombres relativos. En este caso, quiero que me digas lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un trabajo. ¿Cómo se dice yo tengo un trabajo? I have a, To work. I have a job. Porque job es el sustantivo, yo tengo un trabajo. And, and, and my job, sometimes is very difficult. ¿Te das cuenta que, o sea, que me estás listando, ¿no? Oye, yo tengo un trabajo y mi trabajo algunas veces es difícil. ¿Y notas algo? ¿Qué cosas estás repitiendo? ¿Qué es lo que se repite ahora? Job. Claro que sí, job and my job. Entonces mi pregunta es, job, ¿con cuál voy a reemplazarlo? ¿Con el who o con el which? El which. Entonces yo digo, I have a job, Which sometimes. which, which sometimes is very difficult. Y esto yo lo interpreto como que, por ejemplo, lo interpreto como que o como el cual. Por ejemplo, dice, oye, yo tengo un trabajo que algunas veces es muy difícil o tengo un trabajo el cual algunas veces es muy difícil. ¿Te das cuenta que la interpretación ya depende de ti más que todo? Yes. Y es aquí como uso el who y el which. Entonces, esto es lo que me da a mí la naturalidad en inglés. Ahora, llega un momento, Andrés, en que tú te aburres, no te acuerdas de usar el who y el which. Puedes reemplazarlo por quién? Por el that. O sea, y no pasa nada. That. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí en lugar de who, puedo decir that. En lugar de which, puedo también usar el that. Y ya No. está. O sea, ya no me preocupo de nada más. Ya tengo mi relative clause. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la idea es que tú me puedas usar esto al momento en que hables. O sea, cuando tú me hablas, si tú sabes que estás hablando de un objeto, utilízame which. Y si sabes que estás hablando de alguna persona, utilízame el who. Ok, entonces te voy a volver a preguntar. So, is your job difficult, Andres? Is your job difficult? Yes, it is. Mhm, Sometimes, mhm, sometimes. sometimes is very difficult. Mm, Yeah, sometimes it's very difficult. Sometimes it's very difficult. Okay. And and for example, what is your maybe father's profession or occupation? What is your mother's or father's occupation or profession? mm, my mother is a entrepreneur, is correct? Okay, And entrepreneur, entrepreneur. entrepreneur, entrepreneur. Se escribe entrepreneur, entrepreneur. But Entrepreneur. you say entrepreneur. But my question is,
Is she is a entrepreneur or she is an entrepreneur? An entrepreneur. Okay, and you mentioned that your mother is an entrepreneur, but what kind of business does she have? She has laundry business. A laundry business. When you mention laundry, I think that people go to your maybe your mother's company and they wash clothes. Is that true? Yes, the clients. Wash Uh, clothes. yes, wash the clothes. Wash the clothes. Wash the clothes. En this case, me suena mucho más natural, por ejemplo, cuando tú me quieras decir que alguien lava la ropa, ¿ok? Por ejemplo, puede ser wash the clothes. Podrías decirme también and do the laundry. Do the laundry es la acción de hacer la lavandería, es decir, Do the laundry. hacerla, así como haces la limpieza de la casa, también harías la lavada de la casa, o sea, que vas a lavar la ropa. You do the laundry. So my question for you is, Andres, do you do the laundry? Um, no, I don't. No, you don't. Why not? Mm, because I pay Because you uh, pay what? a person. You pay a person, okay? Yeah, Because you pay a person, yeah, I and pay a and and, person. and what happened? Um, this person um, can help me with my son. Okay, So mira lo que he dicho. I pay a person, I pay a person, and this person help me with my son, por ejemplo. yes, Tú me dices, oye, yo le pago a una persona y esta persona me ayuda con mi hijo. Pero te das cuenta que, o sea, me estás hablando de this person y person. yeah, yeah. Entonces, en lugar de decir esto, ¿cuál sería? That or who? Ajá. And Entonces tú me dirías, oye, I pay a person who helps me with my son, so so she washes or she does the laundry. she does the laundry. She does the laundry. She does the laundry. Yes, Okay, did you understand this part, right? yes, yes. Okay, and why does she do the laundry? Because she likes or because sometimes Because she's free. yes, sometimes she's free. Okay, sometimes she's free. And yes. Okay, okay, focus on this part. Tenemos ahora las palabritas due to, because of. Mira, ya no es un because, es un because of. Y por último tenemos la palabrita owing to. Mira, estas palabritas owing to, because of, ¿para qué me sirven? Estas palabritas sirven para dar, por ejemplo, una causa. Miremos el siguiente ejemplo. Tú me dices, oye, Carlos, I didn't go to the party. I didn't go to the party and because it was raining. ¿Qué es lo que dice allí, Andrés? Mm, yo no voy a a la fiesta. Yo no fui a la fiesta, Yo no está en fui a pasado. la fiesta. Yo no Yo fui a no la fui. fiesta, ¿por qué? Estaba, estaba lloviendo. Entonces, cuando tú me trabajes con el because, lo que me Because, estás dando es una razón, oh, ¿ok? Pero cuando tú me utilices el because of, el due to y el owing to, me estás dando una causa. Es casi muy parecido, pero ¿qué es lo que pasa? Que estas palabras van a ser seguidas por un sustantivo. Mi pregunta es, me gustaría que esta oración lo puedas expresar de la siguiente manera. Mira, ¿cómo sería? I didn't go to the party
Because of what, Andrés? ¿Debido a qué? Porque esto sirve como, se interpreta como debido a causa de. Entonces, yo no fui a la fiesta debido a qué. Because of raining Because of the rain. of the rain. Debido a la lluvia. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo muy bien? Vale, ahora, ¿qué es lo que pasa, Andrés? Algunas veces este due to, este because of y este owing to no solamente pueden funcionar con algún sustantivo, como lo vemos en la versión uno, sino que también van a funcionar con algo que se le conoce como clause. ¿Y qué es una clause? Es una hora, una oración, una cláusula. Pero ¿qué más? Mira, por ejemplo, ¿cómo sería aquí? I didn't go to the party because of what? It was raining. Porque estoy dándole una Rain. oración, ¿cierto, Andrés? Because of rain. Because of Pero ¿qué es lo it. que pasa? Que tú me estás dando una cláusula y aquí me estás dando un because of. Tú no me vas a poder unir estas tres palabras directamente con la cláusula. Tú para que la unas, primero me vas a hacer uso del the fact that, que es el intermediario. Y recién allí se puede unir. Entonces, esa oración de acá está mal, porque lo correcto sería que tú me dijeses lo siguiente. Because of the fact that. Desde no fui a la fiesta debido al hecho de que estaba lloviendo. ¿Te das cuenta que me das una causa? ¿Cómo vamos, Andrés? ¿Do you have any questions? Mira, hoy aprendimos a usar pronombres relativos, Yes. algunas palabras claves como due to, because of, owing to, que significan debido a. Ahora, Debido. te comento algo. En la vida diaria, cuando tú me hables, puedes usarme estas dos. Due Due to, to. Due because to. of. Pero el owing to no, el owing to lo dejo más para hacer documentación. De repente una carta, algo que tenga que ver en papel. Estos son los que más se usan al momento de hablar. Yeah. Ahora, yo te comento algo más. El because of es más popular entre la gente. El because of es mucho más popular. Ok, Andrés, ¿tienes alguna pregunta para mí de repente? ¿Alguna duda? ¿Has visto algún texto? ¿Tienes alguna consulta? ¿De repente tienes alguna carta, alguna email que te gustaría que analicemos? ¿Has visto un texto? ¿Estás leyendo algo? ¿No tienes ninguna preguntilla? And right now, no. Right now. Only, Ajá. only the second part, because of with must close. Ajá. Always is it, it use the fact with the fact. Siempre, siempre, siempre. Para que tú me unas el because of con alguna cláusula, toda la vida va a tener que estar con quién? Con el the fact that. Si tú no me pones el the fact that, no se puede unir, no se puede. Okay. Siempre con el the fact that. O si no, puede ir un sustantivo ya. Tú puedes ahí como que jugártela. Do you have any questions before we leave the class? Creo que estuvo muy No. fácil de digerir la clase de hoy. Yes, yes, yes. Igual te voy a mandar también desafíos. Yes, please. Trata de chequearte esos 8 desafíos. Ahora Yes, te yes, voy a yes. volver a mandar, pero con lo que acabamos de ver el día de hoy. Vale, Andrés, Okay. ¿no hay más preguntillas que tengas? No, Carlos, thank you. Okay, so that would be all. Bye bye. Take care. See you in our next lesson. Bye bye. Thank you. Bye bye.